Bien, queridos hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis y vamos a terminar con el capítulo 4. La segunda sección corresponde desde el verso 16 hasta el verso 26, ¿ya? Génesis capítulo 4, verso 16. Dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, no le bastó una. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias. Esta es tu palabra que tú has dejado para tu pueblo. Nos habla de tu grandeza, de la historia de la redención. Nos habla de tu soberanía, de tu amor. Nos habla también de nuestro pecado y nos llama también al arrepentimiento. Te pedimos, Señor, que derribes los argumentos que hay en nuestro corazón que se levantan contra el conocimiento tuyo. Que inclines nuestros corazones hacia tu palabra y que la hagas rica en nosotros para que produzca vida y fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, acá nos encontramos con la segunda sección o la segunda parte de este capítulo. Y haciendo un breve resumen, comprendíamos que el primer hijo que tiene Adán y Eva es llamado Caín. ¿Y qué significa el nombre Caín? Lo habíamos dicho la semana pasada. Significa he adquirido o he recibido un hijo o yo he producido un hijo. ¿Ya? Y que inmediatamente también dio a luz otro hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Abel. Abel. Y recuerden, ¿qué significa el nombre Abel? Vapor. Vapor o viento. Estaba clarita ella. Eva dijo, parí un viento. Algo salió de mí, no sé qué salió, pero se llama vapor. Se llama vapor. Y los nombres son muy importantes, ya lo hemos estudiado tanto en teología sistemática como en teología bíblica, que los nombres son muy importantes porque los nombres representan ¿qué cosa? Representan el carácter, o cómo es la persona, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen ustedes que Eva le puso ese nombre a su primer hijo? Caín, adquirido, he recibido. Porque tanto Adán como Eva pensaban que este primogénito iba a ser aquel que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Ellos decían, este hijo primogénito, este es la simiente prometida. Por lo tanto, se terminaron los problemas. Se terminó el dolor, se terminó la miseria. Y el segundo hijo, bueno, él verá lo que quiere hacer.
Génesis capítulo 4, los primeros versículos nos dicen que el primer hijo, Caín, tomó la profesión o tomó el oficio de su padre. ¿Cuál era el oficio de su padre? Labrar, trabajar la tierra. Mientras que Abel se dedicó ¿a qué cosa? A pastorear ovejas. Ahora, también recordamos que el conflicto que se da entre Caín y Abel no es por los oficios. Ellos no estaban peleando por sus oficios, ellos no estaban peleando por tierras, ni siquiera estaban peleando por ganados. Ellos estaban llevando sus profesiones, sus oficios, en paz. ¿Por qué se desata el conflicto? ¿Por qué se desata la pelea? ¿Por qué se desata el odio? La Escritura dice que estos dos hermanos se ponen de acuerdo y van un día a presentar ofrendas a Dios. Piensen en esto. ¿Quién toma la iniciativa de llevar una ofrenda a Dios? El que lleva la iniciativa es Caín, no Abel. ¿Por qué? Porque Caín era el mayor. Y los ojos de la familia estaban puestos siempre en él. Mayor. Así es. Yo soy el mayor. Así es. Mentira. Los ojos de la familia estaban puestos en el mayor. Y todas las esperanzas de la familia, todas las esperanzas de redención, de restitución y de volver a Dios estaban puestos en el mayor. Sin embargo, el menor, bueno, algún día veremos qué sucede con él. Por eso se llamaba vapor. Algo pasajero. Con menos presencia que notario de tele. Pasajero. ¿Han visto algo más inútil que un notario de tele? Lo tienen parado, ¿no? Y no hace nada. O como un cenicero de moto, ¿no? No sirve para nada. No sirve para nada. Espero que los que manejan moto no anden con cenicero. Ya. Así era la expectativa que tenía esta familia de Abel. No pasaba nada con él y él se esperaba tampoco nada. Sin embargo, van estos dos hermanos y presentan sus ofrendas. Presentan sus ofrendas y dice la Escritura que Caín tomó de lo que tenía a la mano. ¿De qué tomó Caín? De la tierra, ¿cierto? Era un agricultor, un labrador de la tierra. Tomó de lo que tenía la tierra y lo presentó a Dios. ¿Y qué hizo Abel? La Escritura da una reseña con mucho detalle. Dice que él tomó lo mejor. Y no solamente lo mejor de su rebaño de ovejas, sino que tomó la grosura. Eso bien delicioso, lo más delicioso del animal. Tomó la grosura y la ofrendó y la presentó al Señor. Ahora la Biblia nos dice que Caín fue rechazado y Abel fue aceptado. ¿Por qué Caín es rechazado y por qué Abel es aceptado? ¿Por qué la ofrenda de Caín es rechazada y por qué la ofrenda de Abel es aceptada? ¿Por qué eran mejor? ¿Era mejor Abel? ¿Era mejor Abel que su hermano? No era mejor. Esta no es la historia entre un hombre bueno y un hombre malo. Esta es la historia de dos pecadores. Esta es la historia de dos pecadores, no nos confundamos. Esta es la historia de dos pecadores que necesitan redención. De dos pecadores que necesitan un Salvador. De dos pecadores que tienen una necesidad de Dios, que tienen una necesidad de comunión con Dios. Por eso, Hebreos capítulo 11, verso 4, lea su Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 4, nos dice lo siguiente, que la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Por qué razón? ¿Porque era mejor que la ofrenda de su hermano Caín? No, bajo ningún punto. La Biblia es certera, nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Qué fue lo determinante en estas ofrendas? ¿Qué fue lo determinante? ¿Qué hace la distinción? ¿Qué hace la separación entre Caín y Abel? La fe. Eso hace la separación, la fe. Y entendemos que donde hay fe es porque está Dios. Si Dios no está, no puede haber fe. Si Dios no da nueva vida, si Dios no regenera, no puede haber fe. ¿Qué es primero? ¿Regeneración o fe? ¿Qué es primero? Regeneración. Muy bien, regeneración es primero. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden creer. Los muertos no pueden responder con fe porque están muertos espiritualmente.
Son muertos. No pueden ver, no pueden responder, no pueden asentir, no pueden conocer. ¿Qué necesitan? Vida. Eso es lo que nos enseña Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Jesús mismo habla de que Él es la resurrección. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué paradójico. ¿Cómo se puede creer si estás muerto? La fe es solo un milagro de Dios. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, la Escritura también dice que donde hay fe es porque hay palabra de Dios. Eso nos enseña Romanos, ¿cierto? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Alabanzas, cánticos, testimonios. Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios de qué nos habla? ¿Cuál es el mensaje de toda la palabra? ¿Que vamos a ser ricos, vamos a ser prósperos? No. El mensaje de la palabra, el mensaje de la Biblia no eres tú, no soy yo, es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. La Biblia completa nos da testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué tiene que haber escuchado Abel? Tiene que haber escuchado, sin lugar a duda, la conversación de Adán y Eva. ¿Cuál conversación? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se les dio en el huerto. Que de la simiente de la mujer se iba a levantar una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y se iban a solucionar. Y así Dios iba a terminar con ese problema, con ese conflicto. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces lo que vemos en Abel es la manifestación de un corazón para Dios. ¿Pueden ver eso? Es la manifestación de un corazón para Dios. Abel tenía un corazón para Dios, no así Caín. Caín no tenía un corazón para Dios. ¿Cómo podemos saber que Caín no tenía un corazón para Dios? Su ofrenda lo demuestra. Su ofrenda lo demuestra. No preparó una ofrenda, no preparó algo delicado, sino que cumplió con un rito. Aquí está. Como los antiguos paganos romanos. Los cultos romanos, cuando los adoradores paganos tenían que ir a adorar, ¿saben lo que hacía el culto pagano romano? Era fome. Tenían que pasar por el oficial, inscribirse, timbrar y luego prender una brísima, como una llamita a una figurilla. Y ahí estaban un rato, y se iban. Ya estaban listos. Ya habían cumplido con la adoración. No exigía nada del adorador, nada. Ni un compromiso más profundo, ni relación. Simplemente cumplir con el rito. Sin embargo, en Abel se muestra algo mucho más profundo. La ofrenda de Abel es como un anillo. ¿Qué representa este anillo? ¿Qué representa su anillo? No se lo sacaron, ¿cierto? No. ¿Qué representa? Compromiso. Un compromiso, una relación, que yo estoy unido a una persona. Por lo tanto, la ofrenda que presenta Abel está representando ¿qué cosa? Su unión con quién. Su relación con quién. Su relación con Dios. Tenía un corazón para Dios. Ahora pensemos en esto. ¿Por qué Caín no actúa de esa manera? Y ustedes pueden decir, porque era malo. Porque era malo. No. Porque Caín no tiene un corazón para Dios. Porque no hay temor en el corazón de Caín. Porque no hay piedad en el corazón de Caín. Porque no existe adoración en el corazón de Caín. Abel con su ofrenda está diciendo, yo necesito un Salvador. Yo necesito un Salvador. Yo necesito un sustituto. Recuerden que la familia estaba muy esperanzada en que de estos hermanos se iba a levantar el Salvador o el Redentor. ¿Qué está diciendo entonces Abel? Yo no soy ese. Yo no soy ese Redentor. Yo no soy ese Salvador. Yo no soy el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Yo no soy ese, pero lo estoy esperando. Yo no soy ese, pero lo estoy esperando. Yo no soy fuerte,
Como la familia enfatizaba las cualidades de Caín. Caín era el fuerte, Caín era el prometido, Caín era el inteligente, y Abel, ¿qué era? El vapor. Y con esa ofrenda, Abel está diciendo: yo no soy fuerte, yo no puedo, yo soy débil, necesito un Salvador, necesito un Redentor, necesito a alguien que me salve. Y cuando Dios a su pueblo le ha dado un corazón para él, esa es la primera evidencia de ser salvos, que clamamos por un Salvador. Reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos nuestras debilidades. ¿Puedes identificarte con quién entonces? Ese es el relato de la gracia en el Antiguo Testamento. Podemos ver la elección soberana de Dios. Dios no escoge al débil, Dios no escoge al fuerte, Dios no escoge al hábil, Dios no escoge al que prometía. ¿A quién escoge? Al débil, al que no tiene apariencia, al que no promete, al menor, a Abel. Y si seguimos la línea de la historia de la redención en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar el mismo patrón una y otra vez. Dios no escoge a una multitud que está cantando su propia alabanza de que son poderosos, como los hijos de Lamec. Jubal Caín, Tubal Caín. ¿Ellos de qué cantaban? Cantaban de sus grandes logros culturales. Hemos construido espadas, hemos construido una cultura, hemos construido una ciudad, sabemos cantar, sabemos componer, hemos dominado la agricultura. Dios escoge un pueblo que reconoce su debilidad, y eso se muestra en el linaje de Set, el sustituto. Y de ese linaje de Set, Dios, ¿a quién escoge? Escoge a un hombre anciano llamado Noé y a su familia. Y todo el resto de esa humanidad pereció bajo el juicio de Dios. ¡Oh, qué Dios tan malo! ¡Oh, qué Dios tan malo! ¿Por qué perecieron? Porque no tenían un corazón para Dios. No había un corazón, no había un deseo para Dios, no había amor por Dios. ¿Por qué Dios escogió a Noé? ¿Porque era mejor? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué tú eres mejor que tu vecino? ¿Por qué tú eres mejor que tu compañero de trabajo? Porque te amó. Porque te amó. Y no te amó porque vio algo en ti. Porque si Dios te ama porque ve algo en ti, ¿de qué Dios estamos hablando? De un Dios que no es independiente, de un Dios que no es absoluto, de un Dios que no es soberano, de un Dios que está sujeto a los caprichos y a las voluntades del hombre, un Dios que no es libre para escoger y para amar. Y eso es aún más glorioso, porque si te amó porque no vio nada en ti, su amor no está condicionado a lo que tú hagas o dejes de hacer. Su amor está sujeto ¿a qué cosa? A su corazón, libre y soberano, al afecto de su voluntad. ¿Te digo algo, hermano? Tú no puedes sorprender a Dios. Sorry que te desinfle el globo así de una, pero tú no lo puedes sorprender. Tú no sorprendes a Dios con tus cosas. Simplemente ante la presencia de Dios debemos callar. Amén. Y gloriarnos en su gracia. Amén. Escoge a Noé, y de Noé sale un pueblo llamado los semitas. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de esos 3 hijos, Dios escogió a uno, Sem. Y de ese Sem escogió a un hombre que lo llamó de un contexto cultural pagano, idólatra. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Puedes leer Génesis capítulo 12, verso 1, ahí Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y cuando Dios llama a Abraham, ustedes pueden decir: lo llamó porque Abraham era muy bueno.
El viejo era mentiroso, idólatra, pagano. ¿Por qué lo llamó? Porque lo amó. Busque su Biblia, Josué. Esto es Taré. De hecho, eso significa hebreo. Los del otro lado. Los del otro lado del río. Eso significa hebreo. Los del otro lado del río. ¿Ya? Los del otro lado. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían estos príncipes? ¿Qué dice la Escritura? Servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Es decir, Abraham no era ningún ejemplo de piedad. Era un hombre pagano, idólatra. Y Dios tuvo misericordia y lo llamó. ¿Qué te repite en tu mente? ¿Puedes ver el hilo de la gracia? ¿Puedes ver el corazón de Dios aquí? ¿Puedes ver la gracia de Dios por sobre las obras humanas, por sobre los méritos humanos, por sobre nuestras habilidades? Y Abraham tuvo un hijo, su primer hijo, ¿cómo se llamaba? Ismael, el hijo de la carne. Ismael, porque a Abraham se le ocurrió el brillante plan de ayudarle a Dios, porque se le estaban pasando los años. Y el viejito ya estaba doblando la curva, ya no le quedaba curva. Y dijo, bueno, el Señor se está retrasando con esta promesa, así que yo lo voy a ayudar. Y a Sara, su mujer, se le ocurre la brillante idea de, mira, ahí está Agar, ahí está, hazlo, tengamos un hijo. Tuvo un hijo. Pero Dios no había escogido a Ismael. Dios no escogió al mayor, escogió al menor. Gloria a Dios. Escogió a Isaac, aquel que después va a ser ofrendado y que Abraham lo recibe de forma figurativa dentro de los muertos, tipificando a Cristo. Isaac tuvo 2 hijos y el mayor se llamaba Esaú, un hombre fiero, de casa, un guerrero. Y el menor, Jacob, que era el mamón, que le gustaba estar al lado de la mamita. Pero Dios, dice la Escritura, San Pablo en Romanos capítulo 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No escogió al mayor. No escogió al que todos estaban pensando que podía ser. Escogió a aquel que no prometía nada, al mentiroso, al ladrón, al engañador, al chamullero, al cuentero. ¿Han conocido varios Jacob? Yo he conocido a varios. Incluso tú y yo somos Jacob. Y Dios lo amó. Gloria a Dios. Amén. Y Dios lo amó. Amén. Y Dios lo amó. Y desechó a Esaú, pero amó a Jacob. Y cuando amó a Jacob, no lo dejó como Jacob, sino que le cambió el nombre y le puso Israel, príncipe, príncipe, mi propiedad. Mío eres tú. Yo te he amado. Mío eres tú. Ese Jacob tuvo 12 hijos. Y Dios, para traer a la simiente santa, escogió una tribu. No las tribus más poderosas. No escogió a las 10 tribus del norte, que eran las más poderosas. Escogió a una de las tribus más pequeñas, Judá. Y de Judá no escogió los príncipes. Escogió un hombre adulto y a una mujer adolescente para traer la simiente santa. ¿Puedes ver la gracia de Dios? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios siempre está reemplazando o desechando al fuerte, al poderoso? ¿Por qué Dios viene a un pueblo pobre? ¿Por qué Dios viene a un pueblo que no se puede salvar? Porque Dios viene a un pueblo y quiere habitar en medio de un pueblo que solamente reconozca su gracia.
Eso es lo que nos está enseñando el relato de la simiente. Eso es lo que nos está enseñando Génesis. Busque su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1. Esta misma enseñanza la encontramos diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Y hemos conversado bastante de esta iglesia, que era una iglesia que era rica en ¿qué cosa? Rica en dones. Una iglesia donde iba a predicar Pedro, donde iba a predicar Apolos, donde predicaba Pablo. Tenía los mejores predicadores, rica en dones. Sin embargo, Pablo, cuando tiene que darle el consejo, les recuerda su llamamiento, les recuerda sus orígenes. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? Llamado. El llamado. 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no son muchos sabios según la carne. Es decir, ustedes no son inteligentes según el criterio humano. Y para los que le importa el criterio humano, para los que le importa el cartón humano, olvídate de esa estupidez. Cristo es suficiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y en ese grupo de débil podemos contar ¿a quién? Abel, Seth, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, la tribu de Judá y tú. ¿Eras fuerte? ¿Te escogió Dios porque eres fuerte? No. Porque eres débil. Porque necesitas un Salvador. Porque necesitas que te salven. Porque necesitas su gracia. Lo débil. Para avergonzar ¿a qué cosa? A lo fuerte. Entonces vemos cómo se repite este patrón. No es Caín, es Abel. No es Lamec, es Seth. No son el linaje de Caín, es Noé. No es Ismael, es Isaac. No es Esaú, es Jacob. No son los príncipes, no son los poderosos. Son los débiles. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para desarmarlo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entiendan por favor eso. Pablo está diciendo, todo este pueblo débil, todo este pueblo menospreciado, siempre estuvo en Cristo. ¡Qué gloriosa verdad! Amén. Todo este pueblo siempre estuvo en Cristo. Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo un pueblo. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz, dicen algunos. Mentira. Desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre amó un pueblo y le entregó ese pueblo a su Hijo Jesucristo. Y este pueblo no era un pueblo fuerte, no era un pueblo poderoso, no era un pueblo de grandes y brillantes personas. Era lo vil, lo menospreciado, pecadores. Sin embargo, Cristo estuvo siempre en medio de ellos. Gloria a Dios. Amén. Cristo estuvo siempre en medio de este pueblo. Por eso Él dice que somos sus hermanos. ¿Qué pasa cuando los hermanos se separan? Y por mucho tiempo no se ven. Y cuando pasa el tiempo se vuelven a reencontrar. ¿Se desconocen? No. Se abrazan. ¡Hermano! Cristo vino por sus hermanos, porque siempre los conoció. No era un montón de gente sin nombre, sin apellido. No era un montón de gente desconocida. Y eso es lo que está manifestando este capítulo maravilloso de Génesis capítulo 4.
Entonces podemos ver que el conflicto se da. ¿Por qué? Porque Caín no tiene un corazón para Dios, pero sí Abel. Caín es el fuerte, Abel es el débil. Dios escoge al débil. Y Dios escoge al débil para mostrar la grandeza de su gracia. Dios escoge al débil para mostrar la grandeza de su poder, de su misericordia. Dios escoge al débil para mostrar que Él es un Dios soberano. Y aquí encontramos el choque de religiones, hermanos. Hay un choque de religión. ¿Cuál es la religión de Caín? Salvación por obras. Salvación por mérito. Esa es la religión de Caín. Salvación por méritos. Salvación por obras. No necesito un salvador. Yo puedo, tú puedes. Descubre el campeón que está en ti. Basura de Satanás. Esa es la religión de Caín. La religión de Abel, ¿cuál era? Necesito un salvador. Necesito que alguien me salve. No necesito a alguien que me diga cómo tengo que hacerlo para yo mejorar. Necesito un salvador. Y eso es determinante, hermanos. Porque si Jesús para ti es tu canción, es tu poema, es tu sentimiento, es tu alabanza, es tu libro de consulta, pero si Jesús para ti no es tu Señor ni tu Salvador, sigues aún en el camino de Caín. Jesús no es un maestrito. Jesús no es un hombre más en la historia universal. Jesús es Señor y Salvador. Jesús es el Hijo de Dios que viene por los pecadores y se goza en salvar a pecadores. Y este conflicto, hermanos, entre esta religión por obras y por gracia, lo vamos a tener hasta la segunda venida. Y en esa segunda venida vamos a ver que delante del tribunal de Dios se van a levantar todos estos que querían ser salvos por obras y dirán: oh, mira, en tu nombre hicimos esto. ¿Y Dios qué les va a decir? Apártense de mí. Yo nunca los conocí. No sé quiénes son ustedes. Más los que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en su Salvador Jesucristo, solamente dirán: digno es el Cordero de tomar toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Y nos hiciste. Nota la diferencia. Hicimos. Yo hice. Mientras el pueblo de Dios dirá: hiciste. Lo que yo no podía hacer. Denle un aplauso al Señor. Hiciste lo que yo no pude. Tú nos hiciste. No nosotros. Tú. Entonces vemos este conflicto entre esta religión por obras y una religión por gracia, que reconoce la gracia soberana de Dios. Y los frutos, que eso es lo que quiero que veamos, y los frutos de esta religión están a la vista. Vaya a su Biblia, Génesis capítulo 4. Los frutos de esta religión están a la vista. Recuerde que cuando Dios maldice a Caín, Caín le dice: pero ¿cómo tú me vas a echar de delante de ti? Cualquiera que me viene, ¿qué va a hacer? Me va a matar. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una señal. ¿Cuántos vieron las películas de la Biblia donde Caín aparecía con un tremendo árbol aquí? Eso es mentira, olvídense de eso. No es una señal literal. La señal que Dios puso en Caín fue
su misericordia temporal. Aprenda eso. Fue su misericordia temporal. ¿Por qué misericordia temporal? Porque aún los paganos están bajo la soberanía de Dios. Aún los paganos deben rendir honor y sujetarse al señorío de Cristo. Aún los paganos deben continuar con el mandato cultural. Y ahí podemos ver la gloria de nuestro Dios, que sostiene este universo, que sostiene esta creación por medio de su Espíritu Santo. Eso se llama gracia común. La señal que Dios puso sobre Caín fue esa señal de misericordia. Pero no una misericordia eterna, sino una misericordia temporal. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Dios a su pueblo lo ha amado con amor eterno. Eso nos dice Jeremías. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, ¿qué hizo? Te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios es un atributo. Y los atributos de Dios son infinitos, son eternos, son inmutables. Pero también Dios tiene otro atributo que es soberanía. Y recuerden que Pablo dice que Dios quiere mostrar su misericordia con el quien quiere. Dios sigue siendo libre para mostrar misericordia al que quiere mostrar misericordia. Por lo tanto, la misericordia que recibió este linaje es una misericordia temporal. ¿Por qué? Porque si hay misericordia, no hay juicio. Pero si hay juicio, ¿qué no hay? Misericordia. Y yo quiero que entiendas esto. ¿Por qué no hay juicio sobre tu vida? ¿Por qué no hay juicio sobre tu vida? ¿Y por qué esa misericordia se ha prolongado de manera eterna? Gloria a Dios. Porque el juicio no cayó sobre ti. Porque tú no pagaste. Porque tú no cumpliste. Porque otro pagó. Porque otro fue a juicio. Porque otro quiso pagar. Porque otro dijo, yo pago. Y yo lo pago todo. Por eso hay misericordia eterna para ti y no juicio. Sin embargo, para los paganos, para los impíos, para los incrédulos, cuando tengan que presentarse ante el tribunal del juicio de Dios, no habrá misericordia. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un sustituto. Porque nunca tuvieron a alguien que dijera, yo voy a pagar por él. Y ellos tendrán que enfrentarse ante el juez de toda la creación con sus propias fuerzas. ¡Qué horror! Si tú o yo pudiésemos estar solamente un segundo en ese evento, sin la justicia de Cristo, ¿qué sería de ti? No eres nada. Así es. No eres nada. Solamente fuiste un recipiente, un vaso de misericordia. Nada más. Entonces esa señal que Dios puso en Caín fue misericordia temporal. Y ahora podemos entender lo siguiente, que el juicio, la condenación no cayó sobre Caín inmediatamente. ¿Lo mató Dios? No. Cuando la sangre de Abel, su hermano, clamaba justicia, ¿lo mató Dios? No. Lo maldijo. Porque el juicio está reservado para él en el gran día final. Ahora vemos los frutos de esta civilización, los frutos de esta cultura. Que esta cultura, esta nueva cultura que nace con Caín y sus descendientes, es una cultura que está divorciada de Dios, que está apartada de Dios. Vaya a Génesis capítulo 4, verso 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. La palabra Nod significa errante.
errante, sin destino, sin propósito. Ahí tú puedes ver aquellos que no tienen un corazón para Dios. Sus vidas son errantes. Sus vidas es un desierto completo. Pueden tener bienes materiales, pueden tener una linda familia, pero en sí ellos son desiertos, son errantes. En cambio, los que Dios ha llamado caminan sobre esta tierra con un destino, con un propósito, con el fin principal en sus vidas: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Mira, salió Enoc. ¿Y a dónde se fue? Al oriente de Edén. Ah, pero pastor, ese es un dato nomás. Sigamos. ¿Es un dato? ¿Por qué Moisés pone ahí que él salió al oriente de Edén? ¿Qué estaba al oriente? Estaba la puerta y estaban los querubines que guardaban, ¿qué cosa? La entrada al árbol de la vida. Por lo tanto, lo que está diciendo Moisés es que si se fue al oriente, es decir, se fue más allá de donde estaban los hombres piadosos, se fue más allá de donde estaba la presencia de Dios, es decir, salió y le dio la espalda a Dios. Ahora tú puedes ver cómo nace esta cultura, cómo nace esta civilización. ¿Nace con Dios como su arquitecto, como su fundador? No. Nace cimentada y basada en los fundamentos de un corazón idólatra y apóstata como el corazón de Caín. ¿Me siguen? ¿Y qué sucede? Y conoció Caín a su mujer. Oh, no, me dio un problema. Ya, pasemos más adelante. No. Y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde salió esta mujer? ¿De dónde salió? Bueno, hay varias teorías. Algunos dicen que Dios creó hombres fuera de Edén. Es decir, creó a más Adanes. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que por el pecado de un solo hombre, no de muchos hombres. Por lo tanto, esa teoría, descartada. La única luz que yo encuentro en la Escritura está en Génesis capítulo 5, verso 3. Dice: y vivió Adán, ¿cuántos años vivió? 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Por lo tanto, vivió 130 años y tuvo al tercer hijo, porque los primeros se llamaban Caín y Abel. Y después de 130 años tuvo a Set. En ese gran periodo de tiempo, dicen algunos comentaristas, entre ellos Juan Calvino, que también tuvo más hijas y tuvo hijos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que creen los teólogos bíblicos es que Caín tomó a una hermana por su mujer y con ella salió. La Biblia nos da más datos. Tenemos esa opción. O Dios creó más gente fuera de Adán, o esa. Yo no quiero ser hereje. Me sujeto a la Biblia. Pero no es relevante esto. No. Lo que es relevante es entender lo siguiente: que ellos salen de la presencia de Dios, conoce a su mujer, y lo primero que hace a Caín es levantar esta ciudad. ¿Y levanta esta ciudad para qué? ¿En honor a Dios? ¿En honor a Dios? ¿Para la gloria de Dios? No, para la gloria de Él. Y le pone el nombre de su hijo a esta ciudad. Por lo tanto, lo que vemos acá, este nuevo comienzo, este comienzo de esta civilización, es un comienzo lejos de Dios. Es un comienzo sin Dios. Y estábamos diciendo que Caín tenía un corazón lejos de Dios. Nunca tuvo un corazón para Dios. Y los frutos de la cultura son la expresión de un corazón. Todo lo que tú ves, todos los artefactos culturales, llámese arte, ciencia, cine, poesía, literatura, obras de ingeniería, todo lo que sea cultural,
llámese cultural, todo lo que hace el hombre, es la representación de lo que hay en su corazón. Por lo tanto, los artefactos culturales ¿pueden salvar al hombre? ¿Una mejor cultura puede salvar al hombre? No. La cultura está caída porque los corazones de los hombres están caídos. ¿Cómo levanta esta civilización Caín? Con un corazón lejos de Dios. Lejos de Dios. En palabras de Henry Fantil, cultura es religión exteriorizada. Es la religión para afuera. Y ya sabemos cuál es la religión de Caín. ¿Cuál es la religión de Caín? ¿Glorificar a quién? Al hombre. El esfuerzo del hombre. Y nosotros vivimos en medio de una sociedad así, donde se glorifica el exitismo, donde se glorifica solamente a las personas bonitas, con ciertas medidas. ¿Vieron la noticia hace poco de un niño que le enterraron un lápiz en su ojo y le llegó hasta el cerebro? Sí. Esa es la cultura de Caín. Donde los débiles no tienen lugar, donde las personas poco agraciadas no son bien recibidas, donde los pobres son marginados. Ah, si tú naciste en Cerro Navia, si tú naciste en Renca, si tú naciste en La Legua, ¿sabéis qué? Cambia el currículum mejor. Esa es la cultura de Caín, que glorifica y endiosa y adora los esfuerzos del hombre. Y Dios dice que ha avergonzado esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dios la avergonzó. ¿Cómo avergonzó esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? En la cruz, enviando a su Hijo Jesucristo. Avergonzó todos los esfuerzos del hombre. Todas las obras de los hombres fueron avergonzadas ahí. ¿Por qué? ¿El Imperio Romano estaba en su apogeo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, que en la cruz de Cristo tenía un letrero que estaba escrito en cuántos idiomas? 3. Latín, hebreo y griego. ¿Y por qué no son de idiomas? ¿Por qué no en chino? Porque Cristo apareció en la cumbre de la cultura humana. Cuando los romanos tenían caminos por todos lados, cuando el imperio dominaba todo el mundo conocido, cuando el imperio gozaba de la pax romana, cuando los griegos habían influenciado a todo el mundo con su filosofía, y cuando los hebreos habían plantado sinagogas en todo el mundo conocido, Cristo avergonzó la fuerza del poder político, la fuerza del poder intelectual y la fuerza del poder religioso. Fue avergonzado ahí en la cruz, porque los hombres no podían salvarse por medio de estas tres fuerzas. No podían ni pueden. Un mejor gobierno en este país no va a asegurar nada. Lo que va a asegurar el destino de esta nación son hombres fieles a su palabra. Son hombres y mujeres con su Biblia. Son hombres y mujeres que temen al Señor y que quieren hacer cultura, pero la cultura del reino. Amén. Con un corazón renovado, con un corazón para Dios, con un corazón que busque la honra y la gloria de Dios en todo el quehacer de su vida. Entonces así parte esta ciudad. Y los frutos están a la vista. Estamos conversando de esto. Si van al verso 19, dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Se pueden dar cuenta cómo esta cultura trastorna o desdibuja el diseño original? ¿El diseño original cuál es? Que el hombre tome 5 mujeres. Una es suficiente. Una es suficiente. ¿Y qué hizo? 2. Pero noten cómo la Escritura pone el siguiente detalle. No dice conoció, ¿dice así? ¿Dice así? ¿Dice conoció a Ada y a Sila? ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Tomarlas para sí.
la violencia. Se pueden ver la expresión de esta cultura apóstata: violencia, soberbia. Así que, jovencitas, debes buscar un hombre que quiera conocerte, no que quiera tomarte. Porque así como te enojó, te tomó, te va a dejar. Y la Biblia está siendo muy clara en ese concepto. La cultura apóstata desvirtuó el origen o el diseño de Dios. Dice, los tomó para sí y engendró hijos. Y de esta descendencia de Lamec aparecen los artífices, los artistas, los músicos, los labradores, los que empezaron a inventar productos para trabajar la tierra, para la agricultura. Y un dualista podría decir, pero pastor, eso es del diablo. No. Como cuántas veces escuchamos, no estudies psicología, no estudies sociología, porque esas carreras son del diablo. Mentira. Eso es una mentira, Satanás. Todo es del Señor. Amén. El Señor es soberano. Y Él reclama cada espacio cultural de los seres humanos. Amén. Todo es para Él. Amén. Él ha dado la inteligencia. ¿Y quién está permitiendo que esto se desarrolle? Que estos hombres paganos puedan desarrollar. Dios mismo. Ya lo hemos dicho, esto es gracia común. Sin embargo, podemos ver que estos hombres están haciendo de estos artefactos culturales, ¿qué cosa? Su seguro, su salvación, su Señor. Déjenme explicarlo. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, y escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo Lamec? Mira, Dios, no me interesa tu protección. Tú le prometiste a mi padre Caín que su muerte, o que alguien que quisiera tomar su vida por fuerza iba a ser vengado con un justo juicio. No me interesa tu juicio, yo me voy a hacer justicia. Estos hombres están demostrando que no hay temor de Dios, no hay consuelo, no hay esperanza en Dios, no hay confianza en Dios. Y si lee bien el texto, cuando Lamec canta esto, es justamente cuando su hijo Tubal Caín, que es artífice de qué cosa? De los instrumentos de acero. Habían forjado armas, habían forjado espadas. Ya no está la confianza en Dios. Dios no existe. Nosotros podemos defendernos. Qué distinto al pueblo de Dios. Qué distinto. ¿O piensas como Lamec? Así nace esta cultura apóstata, totalmente divorciada de Dios, separada y apartada de Dios. Entonces podemos ver que este grupo no siguió el ejemplo de Abel, siguieron el ejemplo de Caín. Caín se enoja, Caín se enfada porque Dios rechaza su ofrenda. Pero Dios no rechazó su ofrenda porque fue un Dios malo, sino porque quería educarlo. ¿Y qué hacen todos los posmodernos hoy en día cuando tú te paras, cuando tú te levantas y presentas la Biblia y dices, así dice la Biblia? Se vuelven histéricos y locos y dicen, ¡no! La Biblia es la palabra de Dios. No es lo que nosotros decimos. Es lo que la Biblia dice. Así que muchos quieren acomodar sus conciencias con un falso evangelio, con un falso camino. Y ese fue el camino que siguieron los descendientes de Caín. Busque su Biblia, el libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo, por si acaso. No se va a perder. Judas 1, 11. ¿Qué nos enseña San Judas? ¡Ay de ellos! Entendamos la palabra ay. ¡Malditos!
Eso significa la palabra ay. Malditos. No es una expresión de dolor. No es una expresión de dolor. O como algunos hermanos creían que cuando el Señor le decía a los fariseos, de cierto te digo. Esos hermanos decían, ve, los fariseos eran secos. Porque le decía al Señor, de cierto. No, es una expresión de maldición. Judas está diciendo, ¡ay de ellos! Es decir, malditos ellos. Ellos son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque han seguido el camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Salvarte por ti mismo. Demostrar que eres fuerte. Imponerte sobre el débil. Pasar a llevar a la gente. Tú ganas, tú vences. ¿No les suena conocido este mensaje? Con eso nos bombardean todos los días. Tú tienes que demostrar el camino de Caín. Judas dice que esos son los falsos pastores, que siguieron el camino de Caín, cayeron en la contradicción de Coré y se volvieron pastores lucrosos por las ganancias de Balaam. Está nombrando a 3 personajes del Antiguo Testamento. Caín, que quiere salvarse, que quiere demostrar que es bueno, que por su fuerza, por sus obras. Y Coré, ¿quién era Coré? Hay muchos hermanitos Coré. Coré fue el que desafió a Moisés. Y Coré le dijo, bueno, así que solamente Dios habla por medio de Moisés. Así que el pastor nomás puede. ¿Qué hizo Moisés? Se reconoce a Moisés como el hombre más manso. No menso. Era más manso. ¿Y qué hizo Moisés? Oró al Señor y le dijo, bueno, veamos quién tiene la palabra de Dios. Veamos quién tiene la presencia de Dios. Se levantaron de mañana Moisés y la tribu de Coré, o el grupo del clan de Coré, y traían sus incensarios para que Dios hablara por medio de ellos. ¿Sí? Dios habló por medio de ellos. Se abrió la tierra y se los tragó. Y Dios los mató. Y así también tenemos una generación de gente desordenada, que piensan que porque se saben 3 o 4 textos bíblicos pueden levantar una iglesia. Siguieron el camino ¿de quién? De Coré. Y la contradicción de Balaam. ¿Cuál fue la contradicción de Balaam? Balaam era un profeta. Y recuerden que el rey Balac, ¿qué hizo? Le pagó. ¿Le pagó para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel, para que maldijera al pueblo del pacto. Sin embargo, el Dios del pacto, el Dios glorioso del pacto, cuando Balaam estaba maldiciendo al pueblo, ¿qué hizo Dios? Dios tomó la maldición y la transformó en bendición. Esos son los que siguen el camino de Caín. Y ahí están las 3 marcas. Si quieres conocer quién anda por ese camino, observa esas 3 marcas. Ahí están. La iglesia debe saber esto. Y la iglesia debe juzgar por la palabra del Señor a sus líderes. Y debe juzgar la enseñanza que recibe. Está llamada a eso. Muy pastores somos, pero no somos infalibles, hermanos. Y usted debe leer su Biblia. Debe escudriñar la Escritura, debe estudiar. Debe tener un corazón para Dios. Porque son ustedes los que van a continuar con la siguiente generación. Y esa generación no debe ser una generación cainita. No debe ser una generación que se olvida de Dios. Debe ser una generación piadosa. Como termina el capítulo 4 de Génesis. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Dios te ha llamado. Y ya sabemos qué llamado más glorioso. No se fijó en ti. No se fijó en tu fuerza. No se fijó en tus habilidades. La gracia de Dios quiere brillar en tu vida. Pero no sigas el camino de Caín. No lo sigas. No hay bendición. No hay paz.
Esa no es la sabiduría del cielo. Ese no es el consejo. Debes aferrarte al Evangelio con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y cuando leemos este capítulo, en medio de tanta maldad, cómo estos hombres están gritando violentamente y están diciendo: no necesitamos a Dios. Un grupo pequeñito dice: nosotros sí, te necesitamos, te amamos, y no te amamos porque nos nació a nosotros, te amamos porque tú nos amaste primero. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Dios. Dice Daniel: confiará en Él y se esforzará. Y ese es el desafío que te presenta la palabra de Dios en esta noche. Eres amado, eres recibido, eres aceptado, eres escogido, eres real sacerdocio, eres príncipe con Dios, eres un real sacerdote, eres su especial tesoro. Has pasado de muerte a vida, has salido de las tinieblas a la luz. Cristo habita en ti. El Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos es el Espíritu que te sostiene, que te alienta, que te dirige y que no te dejará hasta cumplir su obra en ti, hasta que el reino de Dios sea consumado en esta tierra. La fe es una fe que avanza. La palabra de Dios dice: no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos y avanzamos, como este pueblo que comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Y qué sucede con ellos? Quiero que vea esto. Busque Proverbios. Proverbios capítulo 10. Ya hemos dicho que la misericordia que Dios mostró a Caín es eterna. No, es una misericordia temporal. Es una similicordia, decía un hermano. Es una misericordia temporal, es decir, tiene fecha de vencimiento. Vence en la segunda venida. Temo por el hombre que no conoce al Señor. Y tengo temor por las personas que están aquí y aún no tienen conciencia de que han nacido de nuevo, o que aún no se ven frutos dignos de arrepentimiento. Si es así, está siguiendo el camino de Caín. Hay un mejor camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lea Proverbios capítulo 10, verso 7. La memoria del justo. ¿Cuántos justos hay acá? Levante su mano. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y los demás qué pasó con ellos? Ah, no son justos por la fe. ¿Ah? Son arminianos. ¿Cuántos justos hay acá? Mira lo que dice la Escritura. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ese es el destino a la cultura apóstata. Pudrición, perdición. Mas la memoria del justo, es decir, los nombres de los justos, sus memorias, esos nombres permanecerán para siempre. Para siempre. ¿Cuántos vieron la película Troya? Mala la película. ¿Cuántos la vieron? Cuando está Aquiles ahí con su espada y le promete que van a tocar la costa de Troya y le dice a sus soldados: hemos venido por la gloria para que nuestros nombres sean recordados para siempre. Sí, para siempre, nadie nos recuerda hoy día. La Biblia te está diciendo algo más glorioso. La memoria del justo permanecerá. Juan nos dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora Dios
lo muestra de la siguiente forma, con el linaje de Caín y con el linaje de Set. Vuelva a Génesis capítulo 4. Ponga atención en esto. Cuando nacen los hijos de Caín, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad Enoc, y todo. ¿Y de qué se habla? Simplemente ¿de qué cosa? De los logros culturales. Y para eso Dios no tiene ni presenta atención alguna. A Dios no le impresionan los logros culturales. A Dios no le impresiona eso. No le llama la atención. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente se da el relato de estos hijos. Pero mira el capítulo 5, por favor. Note esto. En el capítulo 4, simplemente nacieron, murieron, hicieron esto y serían. Mira el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y lo llamó a su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijas y hijos. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Detalles. Nacimientos. Partidas. Hay un registro. ¿Pueden entenderlo? Hay un registro. Porque a Dios le importa a su pueblo. Eso te estoy tratando de decir, que Dios conoce un pueblo desde antes de la fundación del mundo y lleva el registro de ese pueblo y nadie falta en ese registro. Amén. Por eso la memoria de los paganos no aparece en ningún registro. No hay memoria. Dios no tiene memoria del impío. No hay memoria. Y desafío a las personas que estudien el Evangelio, los Evangelios, y van a ver que Jesús nunca menciona a los paganos, nunca menciona a los idólatras del Antiguo Testamento, nunca mencionó a Saúl, porque para él no hay memoria de los injustos. ¿A quienes Dios tiene en su memoria? Al pueblo que ha conocido. Así como el sumo sacerdote en su pechera llevaba las 12 piedras del pueblo, y esas 12 piedras tenían los nombres de las tribus inscritas. Así Jesús lleva a su pueblo inscrito, no en un libro, en su corazón. Ahí estás. Ahí estamos. Amén. Esa es tu herencia. Amén. Ese es tu destino. Ese es tu abolengo. Esa es tu genealogía. Estuvimos en el pueblo de Dios porque Dios nos amó. Pónganse de pie, vamos a orar.